hermanas, buenas tardes. Estamos de regreso. Una semana más ha transcurrido y por la misericordia de Dios seguimos aquí. Seguimos queriendo compartir a través de este medio una vez más. Ciertamente ya han pasado algunos meses de que empezamos a compartir a través de este medio y bueno, le seguimos dando las gracias a Dios por esta oportunidad, porque ciertamente es necesario a través de lo que sucede poder seguir compartiendo de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a comenzar este estudio y vamos a comenzar con una oración pidiéndole a Dios por este estudio. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, estamos aquí una vez más. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, porque ciertamente es a través de ella que podemos continuar el compartir de tu palabra. Bendito Dios, sabemos que las cosas no se ven muy bien, pero sí, ahí seguimos confiando, Padre, porque ciertamente estamos hablando de la esperanza, hablando de esa esperanza que podemos seguir teniendo en ti, Padre, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por la oportunidad, por el privilegio, sin olvidarnos, Padre, de seguir pidiendo, de seguir clamando por todos aquellos que están en necesidad, Padre, por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que están sin un trabajo, por todos aquellos, Padre, que en realidad están sufriendo, ya sea por la razón que sea. Tú conoces, Padre, los corazones, tú conoces las mentes y ciertamente tú conoces nuestras palabras, Padre, antes de que podamos hablar. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos pidiéndote que seas tú quien nos hable en esta tarde. Padre, que tu palabra sea expuesta y que cada una de las personas que tengan la oportunidad de oír este mensaje, Padre, les sea de bendición. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos pidiéndote que seas tú quien nos guíe y nos dirija en esta tarde, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hemos hablado de la esperanza. Seguimos con ese tema de la esperanza. Es un tema muy profundo. Y queremos seguir hablando de este tema, profundizando en él, porque ciertamente en este tiempo es lo que necesitamos, esperanza. ¿Quién es tu esperanza? ¿En qué está fundada tu esperanza? En otras palabras, ¿en qué o en quién estás confiando? Ese es el centro de este tema. Bueno, esta semana tenemos como tema el testimonio de nuestra esperanza. El testimonio. Quiere decir, en otras palabras, que de qué manera estamos nosotros testificando, de qué manera estamos nosotros hablando, de qué manera estamos nosotros haciéndoles saber a la gente de nuestra esperanza. Bueno, me imagino que en algún momento de su vida han pasado por ciertos lugares donde tal vez lo han pasado por una cantidad de veces, donde hay ciertas cosas que le han llamado la atención, hay ciertas cosas que tal vez podría identificar, que le harían recordar que usted está a punto de llegar al lugar hacia donde se dirigía. Y no estamos hablando de un letrero que diga estás en tal lugar, no. Estamos hablando tal vez de un árbol que usted reconoció, de un edificio, de una casa con un color específico. Porque hay personas que así se guían en la vida. De repente usted le pide una dirección y dice, sí, cómo no, está por ahí, cerca de la casa Rosita que está en la esquina pegada a aquel árbol. Y ciertamente son cosas que a veces nos hacen recordar, nos hacen saber que estamos cerca del lugar hacia donde nos dirigimos. Bueno, este tema que vamos a hablar esta tarde, el apóstol Pedro nos hace reconocer que nosotros debemos de ser, con esa nueva vida en Cristo, debemos de llamar la atención de esa misma manera. Como si fuéramos un estandarte que está llamando la atención de las personas.
que como si fuéramos aquella cosa que les está recordando hacia dónde se deben de dirigir, hacia dónde cuál debe de ser su destino. Eso es lo que queremos ver a través de este estudio, que es el testimonio de nuestra esperanza. Nosotros como creyentes debemos de ser esa llamada de atención para aquellas personas que todavía no conocen a Jesucristo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó en qué creías? ¿Cuándo fue esa última vez que alguien te hizo esa pregunta? ¿Cuál es tu creencia? ¿En qué crees? ¿En qué fundamentas tu fe? Piénsalo por un segundo. ¿Cuándo fue la última vez? Si no se acuerda, tal vez entonces no ha tenido la oportunidad de testificarle a alguien. Tal vez no ha tenido la oportunidad de ser testimonio de la verdad, de ser testimonio de en qué está basada su fe, en qué está basada su esperanza. Sí, tenemos que ser, tal vez a lo mejor se oiga un poco drástica esa pregunta, tal vez se oiga un poco raro. Tal vez diga, bueno, tal vez no he tenido la oportunidad de compartir, no he tenido la oportunidad de tener una conversación con esta situación que está pasando. Pero sí, las oportunidades vienen día a día. Y ahí es donde podemos nosotros testificar de esa esperanza en la que seguimos creyendo. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Hemos estado estudiando en la primera carta de Pedro, en las sesiones pasadas, capítulo 1. Esta semana vamos al capítulo 2 y vamos a estar en versos 4 al 6 para comenzar. Y la palabra de Dios dice así. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Debemos de recordar a quién le está escribiendo esta carta el apóstol Pedro. Está escribiendo esta carta a aquellos que habían sido dispersados, aquellos que habían sido expatriados, que ciertamente estaban tal vez sufriendo una persecución y que no estaban en su lugar de origen, que estaban fuera de sus ciudades, esparcidos. Aquí el apóstol Pedro les dice, acercaos a Él. El apóstol Pedro no le está hablando a incrédulos. El apóstol Pedro le está hablando a todos aquellos que ya han creído, que están creyendo, que han puesto su fe en Jesucristo. Y les dice, acercaos a Él. Les está haciendo una invitación. Sí, estaban fuera de su lugar, fuera de su país, de su patria, de su comunidad tal vez. Pero estaban también un poco retirados tal vez de Jesucristo. Les dice, acercaos a Él. No sé qué tan lejos estuvieran. No sé, tal vez aquí podemos hacer la referencia de aquellos que ya tenemos tanto tiempo en el Evangelio. Tal vez aquellos que tenemos 30 años conociendo de la palabra, andando en los caminos de Dios. Tal vez aquellos que tienen 5 años, o 3, o 2, o aquellos que tienen una semana o un día que acaban de conocer de Jesucristo. Pero aquí Pedro les está haciendo una invitación. Acercaos a Él. Estoy seguro que alguna vez en tu vida alguien te ha dicho, creo que ya es tiempo
Creo que ya es tiempo de que crezcas. Creo que ya es tiempo de que madures. Que empieces a madurar y empieces a actuar como una persona adulta. Yo creo que yo he usado esa palabra algunas veces. Yo creo que yo he usado esa frase algunas veces. Yo creo que alguien más también la ha usado conmigo. Pero sí, aquí es lo que Pedro está invitando a todos aquellos seguidores de Jesucristo. Creo que es tiempo de que empecemos a madurar. Creo que es tiempo de que en verdad estemos cerca de Jesucristo. Creo que es tiempo de que en verdad pongamos todo a un lado y nos acerquemos a Él. Sí, le está hablando a un pueblo que está sufriendo, le está hablando a un pueblo que está en realidad sufriendo persecución, tal vez en sufrimiento. Pero dice, acérquense a Él. ¿Por qué? Porque Él es la piedra viva. Porque sí, ciertamente ha sido desechada por los hombres. Y está haciendo la referencia del pueblo de Israel, que lo rechazó en su momento. Pero les hace una aclaración a ese pueblo que le está hablando ahora. Dice, mas para Dios es una piedra escogida y preciosa. Es algo que nadie va a cambiar, que no puede ser cambiado, porque ha sido escogido por Dios. Pedro sigue haciendo esa invitación, dice también, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ustedes también, así como Jesucristo lo fue, así como Él pasó todas las situaciones, todo el sacrificio que tal vez ustedes están pasando en este momento. Así también ustedes, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En este capítulo el apóstol Pedro nos da varias indicaciones de cómo debe de lucir la vida de un cristiano, la vida madura de un cristiano. ¿Verdad? Nos hace referencia a través de cómo continúa hablándonos. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro primeramente nos dice que el creyente debe de acercarse a Jesucristo. Y esto no está haciendo una referencia a la salvación, hermanos. Está haciendo una referencia a una relación continua, a una relación donde tenemos que vivir el día a día cerca de Jesucristo. A este pueblo que le está hablando el apóstol Pedro, no era un pueblo incrédulo. Era todos aquellos que estaban siendo perseguidos por su fe, por creer en Jesucristo. Les hace el recordatorio que ciertamente ya en su tiempo ya había sido rechazado Jesucristo por el pueblo de Israel. Le está haciendo un recordatorio que no obstante eso, Dios, aún así, en esa situación, Jesucristo había sido escogido por Dios como una piedra preciosa, en contraste a lo que había hecho el pueblo de Dios. Pedro también nos está exhortando. Nos exhorta a que vivamos una vida como Jesucristo como ejemplo. Porque dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Jesús es la piedra. Jesús es la piedra escogida y es al final del versículo 6, nos dice que es esa piedra del ángulo, escogida y preciosa, que es el fundamento de toda nuestra fe. Para aquellos que trabajan o que han tenido la oportunidad de ser constructores,
de edificar algo, de construir algo. Ciertamente el constructor escoge esa piedra. Escoge esa piedra que va a ser el fundamento, que va a ser el cimiento de toda esa edificación. Pues aquí Dios es ese constructor, que ha escogido esa piedra, que ha escogido ese cimiento, ese fundamento. Dice, al final dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Nosotros debemos de saber que para Dios somos escogidos y preciosos. Si seguimos buscando de Él, si seguimos en obediencia, si seguimos siempre buscando estar en la presencia de Dios. Esa es la referencia que aquí nos hace el apóstol Pedro. Debemos de estar siempre buscando de Dios. Debemos de saber que para Dios somos escogidos y preciosos y que han sido también destinados a ser defendidos después del sufrimiento. A ser defendidos por medio de Jesucristo. Jesucristo es nuestro defensor. Pero nos dice que debemos nosotros entonces empezar a ser edificados como casas espirituales. Una casa espiritual. Recordemos el tabernáculo. El tabernáculo, en su momento, había una división. Un lugar santo, un lugar santísimo. Un lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba ahí y donde solamente el sacerdote podría entrar. Esa es la referencia que Pedro nos está haciendo aquí, hermanos. Acercándonos a Él. Acercándonos a Jesucristo. Permanecer ahí a su lado. No distantes, no apartados. No dejando que las situaciones de la vida nos aparten de estar en su presencia. Sino que a través de todas esas situaciones podamos mantenernos firmes. Podamos estar confiados en Jesucristo. Los creyentes debemos de entender que cuando venimos a Cristo, somos hechos parte de ese programa de edificación. Somos hechos parte de ese programa de construcción espiritual. Y debemos de ser parte de esa edificación como creyentes. Les voy a leer aquí en Efesios 2, 20 y 21. ¿Cómo nos explica? Es algo similar lo que nos está explicando el apóstol Pablo. Dice Efesios 2, 20 y 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa es de la forma que el apóstol Pablo nos los explica. Que ciertamente Jesucristo, que sí, debemos de estar edificados en el fundamento de la palabra de Dios, dice, de los apóstoles y de los profetas, pero siendo Jesucristo mismo la piedra de ángulo, la piedra principal. El fundamento de toda nuestra fe, el fundamento de toda nuestra esperanza. Una piedra de ángulo. Yo estaba viendo un edificio que hicieron hace 100 años, ahí cerca del trabajo. Esa piedra de ángulo era una piedra enorme, rectangular, con sus caras derechitas. Y no hay absolutamente nada que esté encima de esa piedra que salga de sus límites.
Esa es la piedra de ángulo, hermanos. Ese es el fundamento de nuestra fe. Ese debe de ser donde nosotros no podemos salir de esos límites. Eso es a lo que nos está llamando aquí el apóstol Pedro. Que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos a Jesucristo y que podamos vivir dentro de esos límites. Nos hace referencia a que nosotros como piedras que podemos ser usadas dentro de esa edificación, debemos de estar alineadas con Cristo en todo, en todo. Si nosotros empezamos a poner una piedrita fuera de los límites de esa piedra angular, fuera de los límites de ese fundamento, en algún momento lo que esté fuera va a caer. En algún momento. No necesariamente inmediatamente, pero en algún momento, si no estamos dentro de los límites, cualquier cosa que esté fuera caerá. Entonces el apóstol Pedro nos sigue haciendo esa invitación. Y vamos a continuar en el verso 7 en adelante, verso 7 al 10. Dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. A lo cual fueron también destinados, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí está haciendo la referencia el apóstol Pedro de que sí, estas palabras, esta escritura es para aquellos que han creído. Dice: para vosotros, pues, los que creéis. Para vosotros es que estoy hablando, para vosotros es que se ha escrito esta palabra. Para aquellos que siguen creyendo, que han creído y que siguen creyendo. Él es precioso. Pero ahí nos hace referencia de aquellos que no han creído. ¿Qué es lo que ha pasado? Dice que esta piedra ha venido a ser, sí, ha venido a ser la cabeza del ángulo, pero también ha venido a ser piedra de tropiezo para aquellos que no han creído. Para aquellos que han estado, dice, en desobediencia y siguen tropezando y siguen cayendo. ¿Y eso es por qué? Porque simplemente han rechazado el evangelio, así como nos hace la referencia en los versículos anteriores. Dice que fue desechada ciertamente por los hombres. Jesucristo fue desechado, y acá nos hace la referencia de que aquellos que no creyeron, ahora para ellos es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, porque simplemente no han querido venir a la obediencia. Simplemente quieren seguir viviendo de la manera que quieren seguir viviendo. Simplemente quieren seguir haciendo su voluntad sin creer en Jesucristo. Es de lo que hablábamos hace un momento. Dice, y les voy a leer este párrafo. Dice: en una construcción cualquiera, el albañil escoge la piedra angular y por lo general la puede rechazar en cualquier momento si opta por usar otra piedra. Pero aquí hay una situación diferente, porque Dios es el albañil, Dios es el constructor, quien escogió la piedra, y solo Dios
tiene el poder para escoger esa piedra angular. Solamente Dios tiene el poder, y así lo hizo, de escoger esa piedra angular, de escoger el fundamento para nosotros que somos creyentes. Pedro reconoce que la soberanía de Dios y nos recuerda a los creyentes, en esta carta a los creyentes de Asia, pero ahora a nosotros. Nos recuerda que el rechazo de la palabra del Evangelio había sido para los desobedientes y que ahora es un tropiezo para ellos. Por eso es que Pedro nos continúa hablándonos de esta manera. Dice: para vosotros pues los que creéis. Para nosotros los que hemos creído, Él es precioso. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una piedra preciosa en nuestras manos? Bueno, tal vez para las mujeres un poco más que nosotros. Pero son tan hermosas, ¿cómo podemos admirarlas? Diferentes tipos de piedras, pero hermosas. Y le encontramos de diferentes formas, diferentes colores, de diferentes, pero son admirables. Y es la referencia que el apóstol Pedro nos está haciendo aquí, en referencia a Jesucristo. Él es esa piedra preciosa, admirable, de un valor imprescindible. Pedro en esta lectura nos expone los privilegios que tienen los que han creído. Los que han creído. Nos dice que ahora somos linaje escogido. Linaje escogido. En otras palabras, Dios nos ha escogido de este mundo terrenal, de millones y millones de gente, cientos de millones. Pero Pedro hace la referencia que ahora somos escogidos por Dios, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. En otras palabras, un pueblo que Dios ya ha pagado el precio por cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Hemos sido el real sacerdocio dice, no indicando que somos reyes, sino que tenemos el privilegio de servir en la corte real. Que tenemos el privilegio de servirle a Dios y en su corte real. Ese es el real sacerdocio, hermanos. Nos dice que ahora somos una nación santa. En otras palabras, somos una nación distinta, una nación espiritual, compuesta de todas las razas, de todos los colores, de todos los lenguajes, para servirle a Dios. Somos una nación consagrada, apartada para Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios, en otras palabras, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Y Pedro prosigue al mencionar las responsabilidades que tenemos ahora. Pedro prosigue al hacernos saber cuál es nuestra responsabilidad como esa nación santa, como ese pueblo adquirido. En otras palabras, nos dice que ahora como esa nación tenemos un propósito. Tenemos una responsabilidad. Y ahí nos lo dicen en el verso 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, el apóstol Pedro nos dice que ahora nuestra responsabilidad como nación santa, como pueblo de Dios, es anunciar, es compartir, es
como la gran comisión: ir y predicar a todas las naciones, a todos los lugares, sin importar el tiempo o el lugar. Esa es ahora nuestra responsabilidad. Nos da unas palabras de ánimo al final de el versículo 10. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Nos hace un recordatorio por si acaso se nos había olvidado. ¿Por qué es que seguimos aquí? ¿Y para qué es que seguimos aquí? Por la misericordia de Dios seguimos aquí, y con un propósito, que es seguir compartiendo la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas. Vamos a continuar con los versos 11 al 15. Y dice así: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El apóstol Pedro nos sigue dando un desafío, hermanos. Y es una petición. Dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, yo les ruego que se abstengan de las cosas de este mundo, que de todos esos deseos carnales, de todas esas cosas con las que estamos lidiando, porque es una batalla, dice, es una batalla contra el alma. Hace una referencia a extranjeros y peregrinos, hermanos, que dice, en otras palabras, que no somos de este mundo, que estamos de paso, que no nos acostumbremos a las cosas de este mundo, que nos apartemos de todas aquellas cosas con las que están luchando nuestra alma y nos abstengamos de ellas. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. No nos dice que nos apartemos de este mundo, que nos apartemos de esta población, que nos apartemos de la gente de este mundo, no. Sino que seamos un ejemplo vivo delante de la gente de este mundo, enfrente de ellos, siendo un ejemplo en nuestra manera de vivir. El cristiano debe de abstenerse de regresar a la vida vieja. Eso es lo que en otras palabras nos está diciendo el apóstol Pedro, que tenemos que alejarnos, abstenernos de regresar a nuestras viejas costumbres, a lo que estábamos acostumbrados a hacer, a lo que estábamos acostumbrados a decir, de la manera que estábamos acostumbrados a vivir. El cristiano también debe de ser un buen testimonio para respaldar el evangelio. No podemos seguir viviendo de una manera que digamos, simplemente haz lo que te digo, pero no hagas como yo hago. No,
Debemos de ser un ejemplo viviente de la esperanza en la que vivimos, de la fe que tenemos. Ese es el más claro testimonio de un cristiano, hermanos, que podamos nosotros vivir de la manera que decimos o que queremos que alguien más viva. Debemos de ser el ejemplo. Dice que en vez de tratar de mezclarse para no llamar la atención, Pedro nos reta para que tengamos un buen testimonio. Pedro nos reta a que vivamos de una manera íntegra. Esa es manteniendo la buena manera de vivir entre los gentiles, entre la gente común, entre la gente inconversa, entre la gente que no ha creído, que podamos ser un buen testimonio. Pedro sabía que la comunidad necesitaba oír el evangelio, pero también entendía la importancia de ser un predicador libre, de un estilo de vida que pudiera poner, de un estilo de vida que en realidad no pudiera poner en duda el mensaje. Entonces, ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo estamos nosotros compartiéndole a alguien? ¿Cómo nos están viendo aquellos que ya les hemos compartido? Podríamos decir que en realidad hemos demostrado lo que les hemos compartido. O tal vez ha quedado en duda. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Pedro sabía que el incrédulo puede estar sordo al evangelio, pero no ciego a los cristianos. Pedro entendía eso, y por eso nos hace todas estas recomendaciones, y nos anima y nos desafía a que podamos vivir una buena vida, una vida íntegra delante de los demás. El incrédulo siempre va a buscar cualquier oportunidad para no darle crédito al evangelio, para dudar de él. Entonces, como creyentes, el testimonio es lo más importante que debemos de tener delante de los demás, delante de los que no creen. Al final del verso 15 también nos anima a que hagamos el bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esta no es la voluntad de Pedro, no es la voluntad de Pablo o de cualquier otro apóstol. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Simplemente a veces no tenemos, hermanos, que decir tantas palabras, porque dicen que un hecho vale más que 1000 palabras. A veces no tenemos que decir tanto, pero nuestras acciones van a demostrar lo que queremos decir. Pero está animando a estos seguidores de Jesucristo, aunque estaban siendo maltratados. Pedro esperaba que los creyentes sigan siendo respetuosos al gobierno, a las leyes, que tenemos la responsabilidad de someternos bajo las leyes humanas. Esto no significa que le debemos una obediencia ciega y total al gobierno secular. Cuando algo está en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, no quiere decir que debemos estar de acuerdo. Pero sí hay leyes humanas que tenemos que seguir
y con las que debemos de cumplir. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. No nos dice que hablando de hacer el bien, nos dice haciendo el bien. En otras palabras, que tenemos que estar en acción en todo momento, haciendo el bien. No prometiendo que vamos a hacer el bien, no hablando de que vamos a hacer el bien, sino que simplemente haciéndolo. Hermanos, 3 cosas que quiero animarles a hacer a través de este estudio. Y la pregunta sigue ahí. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó en qué creías? Si nadie se ha animado a preguntarle, hermano, hermana, tome la decisión de irle a platicar, de irle a testificar de qué es en lo que usted cree, de cuál es su esperanza a través de todo lo que está pasando en este mundo, de todo lo que ha pasado en estos 6 meses de este año. ¿Cuál sigue siendo su esperanza? Dé testimonio de ello. Primero lo quiero animar a que siga en oración, a que siga orando por aquellas personas que Dios va a poner en su camino, para que usted pueda compartirle de su esperanza. Segunda cosa que quiero animarlo a que haga es que aliente a alguien, que le dé una palabra de ánimo, que le dé un poco de esperanza en lo que se está viviendo. Y número 3, que testifique. Dele un breve testimonio a alguien de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que está por hacer, de lo que Él hará, si usted se lo permite. Testifíquele de la grandeza de Dios. Testifíquele de lo bueno que ha sido, de dónde lo ha rescatado. 3 cosas. Ore por alguien, aliente a alguien y testifíquele a alguien. Y así podremos entonces, en realidad, dar testimonio de nuestra esperanza. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios me los bendiga y primero Dios, nos vemos pronto.